Cómo encontrar tu propósito en la vida, descubriendo lo que realmente te apasiona, la búsqueda más importante de tu vida. Host, buenos días, alma que busca significado. Hoy quiero hablarte sobre la búsqueda más importante que cualquier ser humano puede emprender, descubrir tu propósito de vida. No es encontrar trabajo perfecto o carrera exitosa, aunque eso puede ser parte. Es descubrir la razón profunda por la cual estás vivo, la contribución única que solo tú puedes hacer al mundo, la llama interior que te hace sentir verdaderamente vivo. La mayoría de las personas vive toda su vida sin descubrir su propósito verdadero. Siguen camino que otros trazaron para ellos, persiguen sueños que la sociedad dice que deberían perseguir. Trabajan en carreras que nunca eligieron conscientemente. Y luego, un día despiertan a los 50 o 60 años y se preguntan, ¿para qué fue todo esto? ¿Qué estuve haciendo con mi vida? Tu propósito no es algo que inventas, es algo que descubres dentro de ti. Siempre ha estado ahí, esperando que prestes atención, esperando que escuches los susurros de tu alma en lugar de los gritos de las expectativas externas, esperando que tengas coraje de seguir lo que te hace sentir vivo en lugar de lo que te hace sentir seguro. Si sientes que este mensaje llegó a ti cuando tu alma está clamando por significado más profundo, cuando sabes que hay algo más para ti, pero no has descubierto qué es, te invito con todo mi corazón a suscribirte. Juntos vamos a explorar cómo descubrir ese propósito que hará que tu vida tenga sentido profundo. Escuchando los susurros de tu alma. Quiero comenzar contándote la historia de Isabel, una mujer de 42 años que había construido vida exitosa según todos los estándares externos. Era abogada en firma prestigiosa, ganaba excelente salario, tenía casa hermosa, auto de lujo. Desde afuera parecía tener todo, pero por dentro Isabel se sentía completamente vacía. Isabel despertaba cada mañana con sensación de peso en el pecho. Conducía al trabajo sintiendo como si fuera a prisión. Pasaba días en reuniones que no le importaban, trabajando en casos que no la inspiraban, persiguiendo ascensos que no la emocionaban. Había llegado a la cima de escalera de éxito solo para descubrir que la escalera estaba apoyada contra pared equivocada. Lo más doloroso para Isabel era que no podía identificar qué estaba mal. Objetivamente, su vida era buena. Tenía todo lo que se supone que debería hacerla feliz, pero había desconexión profunda entre la vida que estaba viviendo y la persona que realmente era en su interior. Un día, durante vacaciones forzadas, donde finalmente tenía silencio sin demandas constantes del trabajo, Isabel comenzó a recordar quién había sido antes de convertirse en lo que otros esperaban que fuera. Recordó que cuando era adolescente pasaba horas escribiendo poesía. Recordó que en universidad había querido estudiar literatura, pero sus padres la convencieron de que derecho era más práctico. Recordó que siempre había soñado con enseñar, con trabajar con jóvenes, con hacer algo que sintiera significativo. Pero esos sueños se habían enterrado bajo capas y capas de expectativas, responsabilidades y la narrativa de lo que debería hacer con su vida. Isabel había silenciado los susurros de su alma durante tanto tiempo que apenas podía escucharlos. Pero en el silencio de esas vacaciones comenzaron a emerger nuevamente. Isabel comenzó práctica que cambiaría su vida. Dedicaba 20 minutos cada mañana a lo que llamó conversaciones con mi alma. Se sentaba en silencio con diario y hacía preguntas profundas. ¿Qué me hacía sentir viva cuando era más joven? ¿Cuándo fue la última vez que perdí la noción del tiempo porque estaba tan absorta en algo? ¿Qué haría con mi vida si dinero no fuera preocupación? ¿Qué problema en el mundo me duele tanto que no puedo ignorarlo? Las respuestas que emergían no eran instantáneas o dramáticas. Eran susurros suaves que requerían atención paciente.
Isabel escribía todo sin censurar, sin juzgar si las respuestas eran prácticas o realistas. Simplemente permitía que su alma hablara sin filtros de la mente racional. Isabel descubrió patrones en sus respuestas. Una y otra vez emergían temas de enseñanza, escritura, trabajo con jóvenes, literatura. Su alma estaba diciéndole claramente hacia dónde quería ir. Pero la voz de su miedo era más fuerte. ¿Cómo vas a dejar carrera que construiste durante 20 años? ¿Qué pensarán tus padres? ¿Cómo vas a pagar tus cuentas? Isabel se dio cuenta de que había estado ignorando los susurros de su alma porque estaba escuchando los gritos de su miedo. El miedo era ruidoso, urgente, demandante. El alma era suave, paciente, persistente, y en el ruido constante de la vida moderna es fácil escuchar solo el miedo. Isabel comenzó a prestar más atención a lo que la energizaba versus lo que la drenaba. Notó que cuando leía poesía o escribía en su tiempo libre, se sentía viva. Cuando estaba en tribunales, debatiendo casos corporativos, se sentía muerta por dentro. Cuando mentoreaba jóvenes abogados, informalmente, se sentía encendida. Cuando trabajaba en contratos complejos, se sentía apagada. Su cuerpo era brújula constante, señalando hacia su propósito verdadero. Pero Isabel había sido entrenada a ignorar su cuerpo, a empujarlo a través de agotamiento, a silenciar sus señales. Ahora, finalmente, estaba aprendiendo a escuchar. Isabel también notó algo curioso. Cuando hablaba con amigos sobre su trabajo de abogacía, se sentía aburrida de sus propias palabras, pero cuando mencionaba su escritura o su sueño de enseñar, sus ojos se iluminaban, su voz cambiaba, su energía se transformaba. Su cuerpo literalmente expresaba la diferencia entre vivir en alineación con su propósito versus vivir fuera de él. Después de 6 meses de estas conversaciones diarias con su alma, Isabel tomó decisión valiente. Comenzaría transición gradual fuera de derecho hacia enseñanza y escritura. No fue salto dramático de un día a otro. Fue puente construido conscientemente entre donde estaba y donde su alma quería estar. Isabel comenzó tomando clases nocturnas para certificación de enseñanza. Comenzó blog donde escribía sobre literatura y educación. Comenzó reduciendo sus horas en la firma gradualmente. Cada paso pequeño hacia su propósito verdadero la hacía sentir más viva que cualquier ascenso o bono jamás lo había hecho. 3 años después, Isabel era maestra de literatura en escuela secundaria. Ganaba fracción de lo que ganaba como abogada, pero despertaba cada mañana sintiendo propósito profundo. Su trabajo tenía significado que tocaba su alma. Estaba viviendo en alineación con quien realmente era. Isabel compartió algo profundo. Descubrí que mi alma había estado susurrando mi propósito durante toda mi vida. Pero yo había estado demasiado ocupada escuchando voces externas sobre lo que debería hacer. El propósito no es algo que encuentras afuera. Es algo que descubres adentro cuando finalmente te atreves a escuchar los susurros de tu alma. Isabel había aprendido que encontrar tu propósito comienza con aprender a escuchar tu propia voz interna bajo todo el ruido externo. La intersección entre pasión, habilidad y necesidad del mundo. Ahora quiero hablarte de Martín, un hombre que descubrió que el propósito verdadero vive en la intersección sagrada entre lo que te apasiona, lo que haces bien y lo que el mundo necesita. Martín había pasado años buscando su propósito, pero siempre se sentía perdido porque buscaba en lugares equivocados. Martín había intentado seguir sus pasiones sin considerar sus habilidades. Amaba la música, pero no tenía talento musical extraordinario. Había intentado construir carrera como músico y había fracasado miserablemente, dejándolo desilusionado
y confundido. Luego Martín había intentado enfocarse solo en lo que hacía bien. Era excelente con números y análisis. Trabajó como analista financiero durante años. Era bueno en su trabajo, pero no le apasionaba. Sentía que estaba usando sus habilidades en algo que no alimentaba su alma. Martín se sentía atrapado. No sabía cómo encontrar esa cosa mágica que combinara lo que amaba con lo que hacía bien, de manera que también sirviera al mundo. Su terapeuta le mostró diagrama que cambió su perspectiva. 3 círculos superpuestos. El primer círculo era lo que te apasiona. El segundo círculo era lo que haces bien. El tercer círculo era lo que el mundo necesita. El propósito verdadero, explicó su terapeuta, vive donde los 3 círculos se intersectan. Martín comenzó trabajo deliberado de mapear cada círculo. Para lo que te apasiona, Martín escribió lista exhaustiva: música, enseñanza, ayudar a jóvenes, matemáticas. Le apasionaba cuando la enseñaba, aunque no cuando la hacía para corporación. Ver a otros tener momentos ajá de comprensión. Para lo que haces bien, Martín fue honesto sobre sus fortalezas. Excelente explicando conceptos complejos de manera simple, paciente, analítico, bueno con números y patrones, capaz de hacer matemáticas accesibles, natural para conectar con personas. Para lo que el mundo necesita, Martín investigó y reflexionó. Educación matemática de calidad, especialmente para jóvenes desfavorecidos, mentores que realmente se preocupen, formas de hacer matemáticas menos intimidantes, puentes entre conceptos abstractos y aplicaciones reales. Cuando Martín trazó estos 3 círculos, la intersección se volvió clara como cristal. Enseñar matemáticas a jóvenes de maneras que hicieran el tema accesible y emocionante. Era combinación perfecta de su pasión por enseñanza y ver comprensión en ojos de otros, sus habilidades naturales con matemáticas y explicación y necesidad real del mundo de buenos maestros de matemáticas. Martín se dio cuenta de que había estado buscando su propósito en extremos. Había intentado ser músico profesional, pasión sin habilidad extraordinaria. Había sido analista financiero, habilidad sin pasión. Pero nunca había considerado la intersección donde todos los elementos se encontraban. Martín hizo transición para convertirse en maestro de matemáticas en escuela secundaria en barrio de bajos recursos. Finalmente, todas las piezas de su vida se alinearon. Usaba sus habilidades analíticas para hacer matemáticas comprensibles. Alimentaba su pasión por enseñanza y ayudar a jóvenes. Llenaba necesidad real del mundo de educadores dedicados. Pero Martín también descubrió algo más profundo. Su propósito evolucionaba. Después de 3 años de enseñanza, notó que muchos estudiantes luchaban no solo con matemáticas, sino con creer que podían aprender. Martín comenzó a desarrollar metodología específica que combinaba enseñanza de matemáticas con construcción de confianza. Martín comenzó a crear videos educativos compartiendo su metodología. Comenzó a entrenar otros maestros. Su propósito se expandió de enseñar matemáticas a mis estudiantes a transformar cómo se enseña matemáticas para que más jóvenes crean en su capacidad de aprender. Lo hermoso fue que mientras Martín vivía en esta intersección de pasión, habilidad y necesidad del mundo, nuevas oportunidades emergían naturalmente. Fue invitado a hablar en conferencias de educación. Recibió ofertas para escribir libros sobre su metodología. Pero todas estas oportunidades fluían desde fundamento sólido de estar en su propósito verdadero. Martín también descubrió que el propósito no tiene que ser dramático o grandioso. No necesitas curar cáncer o ganar premio Nobel. Tu propósito puede ser tan simple como hacer que matemáticas
sean accesibles para jóvenes que han sido convencidos de que no pueden aprender. Impacto profundo no requiere escala masiva. Martín notó que cuando estaba en su propósito, el trabajo no se sentía como trabajo. Tenía desafíos, por supuesto, días difíciles, pero había diferencia fundamental entre agotamiento que lo drenaba como analista financiero y agotamiento que lo satisfacía como maestro apasionado. Martín compartió algo transformador. Descubrí que mi propósito no era una sola cosa que necesitaba encontrar. Era intersección de múltiples elementos que necesitaba alinear. Cuando finalmente alineé lo que me apasiona, lo que hago bien y lo que el mundo necesita, todo hizo clic. No fue epifanía dramática, fue reconocimiento tranquilo de que finalmente estaba en el lugar correcto haciendo la cosa correcta. Martín había aprendido que encontrar tu propósito requiere honestidad sobre tus pasiones, claridad sobre tus fortalezas y conciencia de cómo puedes servir al mundo de manera que solo tú puedes, viviendo tu propósito en la vida cotidiana. Para completar esta exploración sobre encontrar tu propósito, quiero compartir la historia de Ana, una mujer que descubrió que vivir tu propósito no requiere cambio dramático de carrera o vida. A veces es sobre infundir propósito en lo que ya haces y crear espacios para expresarlo. Ana trabajaba como enfermera en hospital ocupado. Durante años había sentido que su trabajo era solo trabajo. Cuidaba pacientes, seguía protocolos, terminaba turnos agotada. No sentía conexión profunda con propósito. Pensaba que necesitaba dejar enfermería para encontrar su verdadero llamado. Pero durante sesión de terapia, Ana tuvo revelación. Su terapeuta le preguntó: ¿qué momentos en tu trabajo de enfermera te hacen sentir más viva? Ana pensó honestamente y respondió: cuando realmente puedo conectar con pacientes como seres humanos, no solo como casos. Cuando puedo sostener mano de alguien asustado. Cuando puedo explicar algo de manera que alivia su ansiedad. Su terapeuta continuó: ¿y por qué esos momentos te hacen sentir viva? Ana realizó: porque en esos momentos no estoy solo haciendo tareas. Estoy recordándole a alguien su humanidad en medio de experiencia deshumanizante del hospital. Estoy siendo presencia de compasión en momento de miedo. Ana tuvo epifanía. Su propósito no era enfermería en sí. Era llevar compasión y dignidad humana a espacios donde a menudo falta, y podía expresar ese propósito precisamente a través de su trabajo de enfermería si lo abordaba conscientemente. Ana comenzó a ver su trabajo completamente diferente. Cada paciente no era tarea a completar, sino ser humano que merecía ser visto, escuchado, tratado con dignidad. Ana comenzó a tomarse 2 minutos extra con cada paciente para hacer contacto visual real, para preguntar cómo se sentían emocionalmente, además de físicamente, para recordarles que importaban. Estos actos pequeños transformaron completamente experiencia de Ana de su trabajo. No había cambiado de carrera, pero había infundido su trabajo con propósito consciente. La diferencia entre hacer tareas de enfermería mecánicamente versus hacer las mismas tareas con intención de honrar humanidad de cada paciente era diferencia entre existir y vivir. Ana también se dio cuenta de que su propósito no necesitaba limitarse a su trabajo pagado. Comenzó a voluntariar en hospicio, donde podía pasar tiempo real con pacientes terminales, simplemente siendo presencia compasiva. Comenzó blog, donde escribía sobre dignidad en cuidado de salud. Comenzó a dar charlas a estudiantes de enfermería sobre importancia de ver al humano, no solo al paciente. Ana descubrió que su propósito podía expresarse en múltiples áreas de su vida. En su trabajo como enfermera, en su voluntariado, en su escritura, en su enseñanza informal.
Cada uno era expresión del mismo propósito central: llevar compasión y dignidad a espacios de vulnerabilidad humana. Ana también aprendió que vivir tu propósito no significa que cada momento sea mágico. Todavía tenía que lidiar con burocracia hospitalaria, todavía tenía turnos agotadores, todavía enfrentaba frustración con sistema de salud. Pero había diferencia fundamental: sabía por qué estaba haciendo lo que hacía. Su trabajo tenía significado que trascendía las dificultades diarias. Lo transformador fue que cuando Ana comenzó a vivir conscientemente en su propósito, su energía cambió. Pacientes comenzaron a solicitar específicamente que Ana fuera su enfermera. Colegas notaban que había algo diferente en cómo Ana trabajaba. Administradores le pidieron que mentoreara nuevas enfermeras. Ana no estaba haciendo nada extraordinariamente diferente en términos de tareas técnicas, pero estaba haciendo todo desde el lugar de propósito consciente en lugar de obligación mecánica. Y esa diferencia era palpable para todos a su alrededor. Ana también descubrió que su propósito evolucionaba y se profundizaba con tiempo. Lo que comenzó como llevar compasión a pacientes se expandió a transformar cultura de cuidado de salud hacia mayor humanidad. Comenzó a abogar por cambios sistémicos que permitieran a enfermeras pasar más tiempo con pacientes. Comenzó a escribir artículos sobre necesidad de reformas en cuidado de salud. Lo hermoso fue que todo esto fluía naturalmente desde su propósito central. No estaba forzando nada. Estaba simplemente siguiendo hilo de su propósito donde quiera que la llevara, confiando que cada paso la profundizaría más en su llamado. Ana compartió algo hermoso. Descubrí que vivir tu propósito no requiere necesariamente cambio dramático de circunstancias externas. Requiere cambio profundo de conciencia interna. Cuando infundes lo que ya haces con intención de propósito, todo se transforma. El mismo trabajo que una vez se sintió sin significado, ahora se siente como llamado sagrado. Ana había aprendido que tu propósito puede vivir en lo ordinario cuando lo abordas con conciencia extraordinaria. Que no necesitas abandonar tu vida para encontrar propósito. A veces solo necesitas traer propósito a tu vida. El viaje continuo hacia propósito. Mientras cerramos este encuentro sobre encontrar tu propósito en la vida, quiero dejarte con verdades que pueden guiar tu búsqueda de significado profundo. Tu propósito no es algo que encuentras una vez y que permanece estático para siempre. Es viaje continuo de descubrimiento, evolución y profundización. Lo que sientes como propósito a los 20 puede evolucionar a los 40. Y eso es completamente natural y hermoso. El propósito tampoco necesita ser dramático o grandioso. No necesitas salvar al mundo, curar enfermedades o ganar premios. Tu propósito puede ser tan simple como criar hijos con amor consciente, crear belleza a través de arte, enseñar a otros compasión o llevar compasión a tu trabajo diario. Impacto profundo no requiere escala masiva. Las 3 personas que compartí sus historias te muestran diferentes caminos hacia propósito. Isabel aprendió a escuchar susurros de su alma bajo ruido de expectativas externas. Martín descubrió que propósito vive en intersección de pasión, habilidad y necesidad del mundo. Ana encontró que puedes vivir tu propósito infundiendo conciencia de propósito en lo que ya haces. Tu búsqueda de propósito comienza con preguntas honestas. ¿Qué me hace sentir verdaderamente vivo? ¿Cuándo pierdo noción del tiempo porque estoy tan absorto en algo? ¿Qué problema en el mundo me duele tanto que no puedo ignorarlo? ¿Qué haría si dinero no fuera preocupación? ¿Qué fortalezas tengo que pueden servir a otros? Pero encontrar respuestas requiere silencio,
Requiere desconectarte del ruido constante de la vida moderna y crear espacio para que tu alma hable. Requiere paciencia, porque las respuestas no vienen inmediatamente. Requiere coraje, porque una vez que sabes tu propósito, ya no puedes fingir ignorancia. Vivir tu propósito también requiere coraje de decepcionar expectativas de otros, de elegir significado sobre seguridad, de construir puente entre donde estás y donde tu alma quiere estar, incluso si ese puente toma años en construir, de confiar que cuando vives en alineación con tu propósito verdadero, el universo conspira para apoyarte. Llamada a la acción emocional. Si este mensaje ha despertado algo en tu alma, si sientes el llamado de buscar propósito más profundo en tu vida, me encantaría que me acompañes con un like. Es tu forma de declarar: estoy listo para descubrir y vivir mi propósito verdadero. Si conoces a alguien que se siente perdido o vacío, alguien viviendo vida que no refleja quién realmente es, comparte este mensaje. Podría ser invitación que su alma necesita para comenzar búsqueda de propósito. Cuéntame en los comentarios, ¿qué te hace sentir más vivo? ¿Cuándo fue la última vez que perdiste noción del tiempo haciendo algo? ¿Qué problema te duele profundamente? Tus respuestas son pistas hacia tu propósito. Permíteme dejarte con práctica que puede iluminar tu camino hacia propósito. Durante próximos 40 días, dedica 20 minutos cada mañana a conversaciones con tu alma. Siéntate en silencio con diario. Haz estas preguntas y permite que respuestas emerjan sin censura. ¿Qué me hacía sentir vivo cuando era joven, antes de que el mundo me dijera quién debería ser? ¿Cuándo pierdo noción del tiempo porque estoy tan absorto? ¿Qué haría con mi vida si supiera que no puedo fallar? ¿Qué problema en el mundo me duele tanto que no puedo ignorarlo? ¿Qué fortalezas naturales tengo que podrían servir a otros? ¿Qué me energiza versus qué me drena? Escribe sin juzgar si respuestas son prácticas. Busca patrones que emergen en tus respuestas. Esos patrones son susurros de tu alma señalando hacia tu propósito. Luego, toma un paso pequeño hacia ese propósito. No necesitas renunciar a tu trabajo mañana, pero toma una acción que te acerque a vivir en alineación con lo que descubres. Toma clase, voluntaria. Comienza proyecto paralelo. Habla con alguien en campo que te llama. Documenta tu viaje. Al final de 40 días tendrás claridad significativa sobre tu propósito y habrás comenzado puente hacia vivirlo. Recuerda que tu propósito no es lujo, es necesidad del alma. Vivir sin propósito es existir sin estar verdaderamente vivo. Pero cuando descubres y vives tu propósito, cada día tiene significado que trasciende circunstancias. Te abrazo con profunda fe en que tu propósito único está esperándote. No en algún lugar lejano, sino dentro de ti, en susurros de tu alma que siempre han estado ahí. Solo necesitas coraje de escuchar y coraje de seguir a donde te lleven. Hasta nuestro próximo encuentro, que escuches los susurros de tu alma, que descubras tu propósito verdadero, que vivas cada día en alineación con quien realmente eres, con amor y reverencia por tu búsqueda sagrada. Hasta mañana, buscador de propósito y significado profundo.